Liga, en mejorar, bueno, en Liga, en mejorar a nosotros mismos, en recuperar un poco sensaciones. El otro día es verdad que dimos otra versión de lo que veníamos ofreciendo en los últimos partidos y bueno, es mantener un poco esa línea. Es verdad que llevamos 2 entrenamientos con Luis, que en 2 días no se puede hacer magia y eso está claro, pero bueno, vamos a intentar continuar un poquito en lo que se mostró el domingo contra Guipúzcoa. Los mimbres están, y como dices, hemos hecho partidos muy buenos durante la temporada. Hubo una fase de la temporada entre Navidades y el parón de las ventanas que se jugó muy bien, que se ganaron muchos partidos y bueno, pues como dices, ajustar detalles, tener más cosas claras en defensa, ir todos en una misma dirección y bueno, y lo que se ha hablado durante todo el año, el ser capaces de compartir el balón en ataque. Si este equipo, con la capacidad que tiene y con el talento que tiene a nivel individual, es capaz de pasarse el balón y de que todos tengan protagonismo, pues puede ser un rival muy, muy complicado. Pero bueno, hay que hacerlo. Llevamos hablando todo el año y no hemos conseguido darle a la tecla. Entonces, vamos a ver si llega el momento y bueno, el otro día, como digo, creo que lo hicimos, que se jugó mucho mejor y bueno, mostramos que jugando así somos mejor equipo, mucho mejor equipo. Bueno, como has dicho, uno de los equipos top este año, van quintos, con un balance muy positivo, son los actuales campeones de la Basketball Champions League y bueno, y jugando un muy buen baloncesto. Además, yo creo que es un equipo muy bien estructurado, con 2 jugadores de nivel en cada puesto. Si tú miras su plantilla, pues no sabes quién es titular y quién es reserva, una rotación larga y entrenados de una manera muy, muy buena. Entonces, bueno, creo que es un equipo sólido, compacto, que tiene puntos en muchas posiciones y bueno, pues que no va a ser nada sencillo, evidentemente, pero lo que comentaba antes, al final nosotros también tenemos nuestras cosas buenas y si lo ponemos todo en orden y ponemos sobre todo energía, ganas y solidaridad, al final este equipo también tiene que funcionar. Exacto, no hay tiempo para nada más. Por suerte tenemos una competición ahí, que es de la que hablábamos, la Final Eight, que yo creo que todo el mundo la ve como algo muy atractivo, pero este final de liga también es muy importante. Están en juego los puestos de Europa para el próximo año, que tiene que ser también clave para todos nosotros, para el club es muy importante y lo tenemos que tener claro. Y bueno, y además cuanto mejor jugamos estos partidos que quedan hasta la final, mucho mejores sensaciones vamos a tener para llegar a...